Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio. Hoy vamos a adentrarnos en 10 historias sobrenaturales que ocurrieron en cementerios de México, España y Estados Unidos, fenómenos que desafiaron la lógica y dejaron a quienes los vivieron con miedo y fascinación. Prepárate para sentir escalofríos mientras recorremos tumbas que lloran, sombras que rezan y ataúdes que se mueven solos. Quédate hasta el final, porque cada relato es más aterrador que el anterior y descubrirás secretos que solo los sacerdotes que los presenciaron pudieron contar. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando los misterios más oscuros, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estos relatos te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias reales de cementerios directamente a ti. Historia 1: El grito que salió de una tumba abierta en Valencia, España. La noche caía pesada sobre el cementerio de Valencia, y el viento arrastraba consigo un frío húmedo que calaba hasta los huesos. El padre Julián, un sacerdote de edad avanzada, recorría los pasillos del camposanto con la linterna temblando entre sus manos. Cada tumba parecía susurrar secretos antiguos, y la luz de la luna iluminaba cruces torcidas y lápidas cubiertas de musgo que contaban historias olvidadas. Aquella noche, había recibido un aviso urgente: una tumba había sido abierta inexplicablemente y los vecinos afirmaban haber escuchado un grito desgarrador que no parecía humano. Al acercarse, el aire se volvió denso, como si cada respiración pesara el doble. La tumba estaba abierta, la tierra removida y húmeda, con el olor a tierra fresca mezclado con un aroma metálico, como sangre antigua. Julián sintió un escalofrío recorrer su columna cuando, al inclinarse, escuchó un alarido tan potente que parecía atravesar la noche entera, un grito de dolor y rabia que heló su sangre y lo dejó paralizado. Intentó recitar oraciones, pero cada palabra parecía ahogarse en el aire espeso. Los cuervos callaron de repente, y el silencio se volvió absoluto, solo roto por el eco del grito que surgía nuevamente de la tumba, como si la muerte misma hubiera encontrado una voz para manifestarse. Julián retrocedió, tambaleante, viendo cómo la tierra comenzaba a temblar bajo la presión de algo invisible. No había signos de vida, pero el sonido era tan real, tan lleno de angustia, que parecía reclamar justicia o venganza desde el más allá. Durante horas, el sacerdote permaneció allí, temblando, rezando con fervor, intentando calmar aquella presencia que parecía alimentarse de su miedo. Cada oración parecía intensificar el grito, como si el mal dentro de la tumba deseara ser escuchado, ser reconocido, ser temido. Los faroles del cementerio parpadeaban, sombras se alargaban y desaparecían, y una sensación de abandono y tristeza profunda se instaló en el lugar. Al amanecer, la tumba estaba intacta, pero el hueco aún olía a tierra removida y humedad, y Julián, con la voz quebrada y el corazón acelerado, juró que aquel grito no era algo que pudiera explicarse con palabras humanas. Desde aquella noche, cada vez que pasaba por el cementerio al caer el sol, escuchaba ecos lejanos de aquel alarido, recordándole que hay secretos en la muerte que ni la fe más firme puede acallar. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando los misterios más oscuros, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estos relatos te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias reales de cementerios directamente a ti. Historia 2: El ataúd que cambió de lugar 3 veces en Arizona, Estados Unidos. El sol se había ocultado detrás de las montañas del desierto de Arizona, y una brisa seca recorría los pasillos del pequeño cementerio de un pueblo olvidado por el tiempo. El padre Samuel, un hombre de fe inquebrantable pero marcado por años de experiencia con lo inexplicable, había llegado al lugar tras recibir denuncias de los encargados del camposanto. Un ataúd recién enterrado aparecía cada mañana en un sitio distinto, como si fuerzas invisibles jugaran con la tumba de un difunto que nadie podía comprender. Al llegar, el sacerdote percibió un aire pesado y un silencio que resultaba extraño para un cementerio desierto, donde normalmente solo se escuchaban los susurros del viento entre las lápidas y el canto lejano de alguna ave nocturna. La tierra removida brillaba bajo la luz de la luna, mostrando huellas que no pertenecían a hombre ni animal, marcas que serpenteaban alrededor de las tumbas cercanas. Samuel se acercó al ataúd, que aquella noche descansaba cerca de un roble solitario, y su corazón se aceleró al notar que estaba perfectamente alineado con la cruz central del cementerio, aunque él recordaba haberlo visto a la izquierda, y no en ese lugar, solo unas noches antes. Con manos temblorosas, palpó la tapa de madera, sentía el frío que parecía emanar de su interior, un frío distinto al del aire nocturno, profundo y casi vivo.
Intentó abrir la tapa, pero un peso invisible se lo impidió. Sin embargo, escuchó leves golpes desde dentro, rítmicos y suaves, como si el ataúd respirara con una voluntad propia, como si demandara ser escuchado. Esa noche, Samuel decidió permanecer junto a la tumba, recitando oraciones mientras la sombra del roble se alargaba y se retorcía en formas que parecían humanas. Cada vez que pronunciaba el nombre del difunto, un viento helado atravesaba el cementerio y el ataúd parecía vibrar bajo la tierra, moviéndose apenas unos centímetros, como si respirara bajo el manto de oscuridad. Las horas pasaban y Samuel comenzó a sentir que no estaba solo. Sombras fugaces se deslizaban entre las lápidas, algunas apenas perceptibles, otras lo suficientemente claras como para sentir su presencia observándolo. Cada vez que el sacerdote se aproximaba al ataúd, un leve susurro llegaba a sus oídos, palabras ininteligibles que parecían repetir la misma súplica: no me olvides, no me dejes. El terror y la compasión se mezclaban en su corazón, y comprendió que aquel movimiento no era un simple juego del azar ni una broma macabra de algún visitante. Algo dentro del ataúd reclamaba justicia, atención, algo que solo podía ser calmado por la oración. Samuel permaneció allí hasta el amanecer, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y violeta. Y al mirar de nuevo, el ataúd ya no estaba en su lugar de la noche, había regresado a la posición original, tal como lo había enterrado, como si la madrugada lo devolviera a su prisión terrenal. Los encargados del cementerio le contaron que había sucedido en 3 ocasiones. Cada noche el ataúd aparecía en un lugar distinto, y cada amanecer regresaba al sitio donde debía estar. Nadie podía explicar cómo, ni por qué, ni quién lo movía. Samuel comprendió que el difunto no descansaría hasta ser recordado, hasta que su historia fuera reconocida. Desde aquella experiencia, el sacerdote colocó velas alrededor de la tumba. Dejó oraciones escritas sobre la tierra y prometió visitar el lugar cada noche durante un mes, asegurándose de que el alma perturbada encontrara paz. Sin embargo, cada vez que el viento sopla en dirección al cementerio, Samuel jura que aún puede escuchar el leve golpeteo del ataúd, y siente que la presencia que lo habita sigue reclamando atención, recordándole que la muerte no siempre acepta el silencio, y que algunas almas se niegan a permanecer inmóviles, incluso bajo tierra. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando los misterios más oscuros, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estos relatos te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias reales de cementerios directamente a ti. Historia 3: La sombra que rezaba frente a la cruz. En Puebla, México. La noche cubría el antiguo cementerio de Puebla con un manto espeso y silencioso, y la luz de la luna apenas alcanzaba a delinear las formas de las lápidas centenarias, algunas torcidas, otras cubiertas por la hiedra que el tiempo había dejado crecer sin control. El padre Rodrigo, un sacerdote joven pero con un conocimiento profundo de los misterios que a veces rodean la muerte, caminaba con cautela entre los pasillos, siguiendo un rumor que había despertado la inquietud de los vecinos. Una sombra se aparecía frente a la cruz central, rezando, inmóvil y callada, hasta desaparecer cuando la oscuridad se hacía más intensa. Mientras avanzaba, el olor a tierra húmeda y a cera vieja de los cirios encendidos por visitantes olvidados llenaba el aire, y cada crujido bajo sus pies parecía un susurro que le hablaba de secretos enterrados y de almas que no descansaban. Al llegar a la cruz de hierro forjado, Rodrigo vio por primera vez esa sombra. Era alta, de contornos difusos, pero perfectamente humana en su postura, arrodillada frente al monumento con las manos juntas, balanceándose ligeramente, como si la devoción guiara cada movimiento de su forma intangible. No emitía sonido, pero la sensación que emanaba era tan intensa que el corazón del sacerdote se aceleró, y un frío sobrenatural recorrió su columna vertebral. Intentó acercarse, pero cada paso que daba parecía estirar la distancia, como si la sombra se mantuviera siempre a un paso de él, respetando su espacio sagrado, pero al mismo tiempo desafiando su entendimiento de la realidad. Rodrigo comenzó a recitar oraciones en voz baja, pero la sombra no se alteró, continuaba rezando, como si el tiempo no existiera y la noche fuera su única compañía. El sacerdote percibió que el aire a su alrededor vibraba con una energía antigua, algo que no podía explicarse con lógica ni ciencia. Entonces, mientras la luna se ocultaba tras las nubes, la sombra levantó la cabeza y Rodrigo sintió que sus ojos invisibles lo atravesaban, con un peso de melancolía y penitencia que lo hizo temblar. Intentó mantener la calma, y lo hizo repitiendo cada oración con fervor, pidiendo a Dios fuerza para comprender lo que veía, para no sucumbir al miedo que esa presencia le imponía. La sombra permaneció allí durante horas, rezando frente a la cruz,
mientras el viento agitaba las ramas de los árboles y algunas hojas caían sobre las lápidas sin razón aparente. Los perros del pueblo aullaban a lo lejos, y la sensación de soledad era absoluta, como si el cementerio hubiera quedado aislado del mundo, atrapado en un tiempo que no avanzaba. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a filtrarse entre las nubes, la sombra se disolvió lentamente, como si se evaporara con la luz, dejando atrás un silencio más pesado que la propia noche. Rodrigo se arrodilló frente a la cruz, tratando de comprender lo que había presenciado, con la certeza de que aquel espíritu no buscaba hacer daño, sino cumplir con un ritual antiguo que trascendía la muerte, un acto de fe que lo conectaba con la vida que había perdido y con la devoción que jamás debía olvidarse. Desde aquel día, cada vez que el sacerdote regresaba al cementerio, sentía la presencia de aquella sombra, a veces reflejada en un movimiento sutil de la luz de la luna o en un susurro del viento entre las lápidas, recordándole que la fe, incluso después de la muerte, puede persistir en formas que la mente humana apenas alcanza a comprender, y que algunas almas continúan rezando, buscando reconciliación y paz frente a los símbolos que un día amaron en vida. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando los misterios más oscuros, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estos relatos te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias reales de cementerios directamente a ti. Historia 4. La figura que oraba de espaldas en Salamanca, España. El antiguo cementerio de Salamanca se extendía como un laberinto de lápidas gastadas y mausoleos cubiertos de musgo. Iluminado apenas por la luz tenue de la luna que se filtraba entre nubes pesadas y un cielo cargado de presagios, el padre Esteban, hombre de fe y de paciencia templada por años de servicio, había recibido rumores inquietantes. Una figura aparecía cada noche frente a la cruz central del cementerio, siempre de espaldas, rezando con un fervor que parecía desafiar a la propia muerte. Cuando llegó, el aire estaba cargado con un olor a tierra húmeda y a incienso antiguo, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado entre los mármoles y las cruces de hierro. Avanzó entre los pasillos, con pasos cautelosos, escuchando los crujidos de hojas secas y el lejano murmullo de la ciudad que parecía no existir más allá de los muros del camposanto. Frente a él, la figura apareció por primera vez, alta, inmóvil, vestida con ropajes que recordaban a hábitos antiguos, de un negro profundo que absorbía la luz de la luna. No había rasgos visibles, ni rostro, solo la espalda rígida que se inclinaba ligeramente al pronunciar palabras silenciosas. Esteban sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un miedo profundo que no provenía de la oscuridad, sino de la solemnidad y la devoción que aquella presencia irradiaba. Intentó acercarse, pero cada paso que daba parecía alargar la distancia, como si la figura flotara apenas fuera del alcance de la realidad, desafiando la percepción humana. El sacerdote comenzó a recitar oraciones con voz firme, buscando conectar con la energía que emanaba de aquel ser, pero no obtuvo respuesta. La figura continuaba su rezo en silencio, como si ignorara al mundo que la rodeaba. El viento levantaba las hojas secas y arrastraba un murmullo extraño, y cada sombra que caía sobre las lápidas parecía alargarse, girar y observarlo desde todos los ángulos. Esteban comprendió que no se trataba de un espíritu común, había algo ancestral, una devoción que trascendía la vida y la muerte, un pacto con lo divino que persistía más allá del cuerpo. Horas pasaron mientras la figura permanecía arrodillada o inclinada frente a la cruz, y Esteban notó cómo la temperatura descendía. La tierra parecía humedecerse bajo sus pies y un silencio absoluto lo envolvía, interrumpido solo por el latido acelerado de su propio corazón. Con cada oración, sentía que la figura absorbía la energía de su fe, pero nunca se volteaba, nunca permitía un contacto visual, era como si su rezo estuviera dirigido únicamente hacia algo que él no podía ver ni comprender. Cuando la madrugada empezó a colorear el cielo con tonos de naranja y violeta, la figura se desvaneció lentamente, dejando un vacío pesado y un eco de murmullos que se perdían entre las lápidas. Esteban permaneció arrodillado, sintiendo el peso de aquel encuentro, consciente de que había sido testigo de algo que desafiaba toda lógica, una devoción que persistía más allá de la muerte, un alma que encontraba su conexión con Dios en la soledad de la noche, rezando de espaldas para proteger secretos que la vida y la muerte habían compartido. Desde aquel día, cada noche que regresaba al cementerio, Esteban sentía la presencia de la figura, percibiendo un leve movimiento entre las sombras o un aroma antiguo de incienso, recordándole que la fe verdadera puede manifestarse de formas que la mente humana apenas alcanza a comprender, y que algunas almas continúan rezando, buscando reconciliación y paz, incluso cuando nadie las observa y cuando el mundo parece haberlas olvidado.
Historia 5. El cementerio que aparecía en sueños en Texas, Estados Unidos, en el árido paisaje de Texas, donde el viento arrastraba polvo y calor incluso durante la noche, se encontraba un pequeño pueblo cuyos habitantes hablaban en voz baja de un cementerio que nadie podía ubicar en el mapa, pero que aparecía en los sueños de quienes pronto morirían. El padre Miguel, un sacerdote de mediana edad, había escuchado estas historias mientras confesaba a los feligreses, y al principio las desestimó como simples supersticiones, hasta que comenzó a notar un patrón inquietante. Varias personas habían soñado con un camposanto específico, con sus caminos de tierra, sus cruces torcidas y los cipreses que parecían susurrar al viento. Y días después fallecían de manera inexplicable, algunas de ellas jóvenes, otras ancianas, sin signos de enfermedad ni accidente. Una noche, tras recibir una carta anónima advirtiéndole sobre la repetición de estos sueños, Miguel decidió permanecer despierto y meditar sobre lo que podría significar aquel fenómeno. Al cerrar los ojos, un sueño lo envolvió. Se encontró caminando entre senderos estrechos, rodeado de lápidas cubiertas de musgo y neblina que surgía del suelo como si la tierra misma respirara. El aire estaba húmedo y olía a tierra mojada, a flores marchitas y a un aroma metálico difícil de identificar. En el centro del cementerio, una cruz negra se alzaba, enorme y desproporcionada, y frente a ella, sombras de figuras humanoides se inclinaban lentamente, como si rezaran o esperaran algo que Miguel no podía comprender. Mientras avanzaba, las lápidas mostraban nombres de personas que él conocía, algunos de ellos vivos en su mundo real, otros ya fallecidos. La sensación de angustia crecía a cada paso, los árboles crujían con voces apagadas y los caminos parecían cambiar de dirección, atrapándolo en un laberinto que se movía con voluntad propia. Cada vez que intentaba alejarse, sentía que el cementerio se expandía, abrazándolo con un silencio mortal. Entonces escuchó un susurro a su lado, un murmullo tan suave que casi parecía su propia voz, diciendo: «Vendrás, vendrás, como todos los demás». Miguel despertó sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado y la certeza de que había visto algo más allá de lo natural. Durante semanas, comenzó a registrar los sueños de sus feligreses, y descubrió que todos los que describían el cementerio en sueños morían poco después, sin excepción. Intentó advertirlos, rezar por ellos y protegerlos, pero cada intento parecía inútil. El cementerio no aparecía en el mundo físico, sino que se manifestaba únicamente en la mente de aquellos destinados a partir, como un puente entre la vida y la muerte, un lugar de transición donde el tiempo y la realidad no tenían sentido. Cada noche, el padre Miguel sentía un llamado profundo, debía investigar, debía entender, pero también sabía que cada paso que daba hacia aquel misterio lo acercaba a su propio destino. Las sombras de los sueños se mezclaban con recuerdos de difuntos, y el viento traía voces que rogaban y lloraban, creando un coro fantasmagórico que lo acompañaba incluso despierto. Con el tiempo, comprendió que el cementerio no era solo un lugar, sino una advertencia, un símbolo de que la muerte puede acercarse silenciosa, de manera inexorable, y que ciertos secretos del más allá no pueden ser alterados por la oración ni por la fe, solo observados y respetados. Desde aquel día, Miguel vivía con el miedo constante de soñar de nuevo, de volver a caminar entre esas lápidas que nunca encontraba en la vigilia, y cada amanecer le recordaba que algunas almas buscan ser vistas, aunque solo se manifiesten en la frontera difusa entre el sueño y la realidad, dejando a quienes quedan atrás con la certeza de que el cementerio de Texas existía, aunque nadie más pudiera caminar por sus caminos de sombra y misterio. Historia 6. El humo que salía de una tumba en Zacatecas, México. El silencio nocturno del cementerio de Zacatecas era profundo y pesado, roto solo por el crujir de las hojas secas y el susurro del viento entre las lápidas antiguas y los mausoleos de piedra gastada por el tiempo. El padre Antonio, un hombre de fe templada por años de experiencia y de encuentros con lo inexplicable, había sido llamado por los encargados del camposanto debido a un fenómeno que nadie lograba comprender. De una tumba recientemente sellada surgía un humo espeso, gris y denso, que olía a cera derretida y a tierra recién removida, envolviendo las lápidas cercanas con un aroma inquietante, casi como si algo dentro del ataúd buscara escapar. Al llegar, Antonio percibió inmediatamente la atmósfera sobrenatural. Un frío húmedo recorría su columna mientras la luna iluminaba parcialmente la tumba, revelando cómo el humo ascendía lentamente, formando figuras que se retorcían y desaparecían en el aire nocturno. No había brisa que lo moviera, ni calor que lo provocara, el fenómeno parecía provenir de la tierra misma. Un aliento de otra dimensión que se manifestaba con una calma inquietante. El sacerdote se arrodilló frente al ataúd,
rezando con voz temblorosa y constante, buscando proteger el lugar y a los vivos de lo desconocido que se manifestaba ante sus ojos. Mientras repetía las oraciones, notó que el humo parecía responder a su voz, se ondulaba y giraba en movimientos que imitaban gestos humanos, formando sombras que recordaban a figuras arrodilladas, manos extendidas y rostros sin rasgos claros, una danza espectral que parecía suplicar, al mismo tiempo, acusar a quienes se atrevían a perturbar su descanso. La sensación de angustia se intensificó con cada minuto que pasaba, el aire se volvió denso, dificultando la respiración, y cada vez que Antonio intentaba observar con más detalle, el humo formaba siluetas que se alejaban, solo para reaparecer en lugares distintos, siempre cerca del ataúd, como si custodiara algo que debía permanecer oculto. Los perros del pueblo comenzaron a aullar a lo lejos, sus voces prolongadas resonando en el valle, y la sombra del sacerdote se proyectaba sobre la tierra húmeda, mezclándose con las formas fantasmales que el humo creaba. La luna desapareció detrás de las nubes, dejando el cementerio en una oscuridad casi total, y Antonio sintió que el espacio a su alrededor se había transformado en un vacío sin límites, donde la tumba y su contenido parecían dictar las reglas de la existencia. Cada oración que pronunciaba era respondida con un aumento del humo, como si la fe del hombre despertara algo antiguo, un ser atrapado entre la vida y la muerte, que buscaba comunicación o liberación. Horas pasaron mientras el sacerdote permanecía allí, temblando, recitando salmos y rogando por la paz del difunto, hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrar luz sobre las lápidas. El humo desapareció lentamente, dejando solo un rastro tenue que se disipó con la brisa matinal. Pero la tumba permaneció intacta, como si nada hubiera ocurrido, aunque Antonio sabía que lo sucedido era imposible de ignorar. Desde aquel día, el padre regresaba cada noche al cementerio, consciente de que la tumba emitía un llamado silencioso, y que aquellos que escuchaban el murmullo del humo eran testigos de un misterio que desafiaba la comprensión humana. Cada vez que la bruma se alzaba, Antonio sentía que algo antiguo, poderoso y dolorido habitaba debajo de la tierra, recordándole que la muerte no siempre es un final, y que algunos secretos del más allá se manifiestan en formas que ningún hombre podría dominar, ni siquiera con la fe más firme, dejando una huella indeleble de miedo, respeto y reverencia ante lo desconocido. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando los misterios más oscuros, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estos relatos te ha causado más miedo o tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias reales de cementerios directamente a ti. Historia 7. La niña que sonreía desde una fotografía en Cádiz, España. El cementerio de Cádiz, con sus caminos estrechos de piedra y sus lápidas gastadas por siglos de lluvia y sol, se encontraba silencioso en la noche, salvo por el murmullo del viento que arrastraba hojas secas y ecos lejanos de la ciudad. El padre Lorenzo, un hombre acostumbrado a lidiar con lo inexplicable, había recibido un aviso preocupante. En la capilla del camposanto había una fotografía de una niña que, según los cuidadores, cambiaba su expresión con la caída de la noche. Intrigado y con un presentimiento inquietante, Lorenzo decidió acudir al lugar justo antes del anochecer. Al entrar, la capilla estaba iluminada por la luz tenue de unas velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. En un pedestal polvoriento, la fotografía mostraba a una niña de cabello oscuro y ojos profundos, con un vestido antiguo y una sonrisa delicada, inocente, que parecía mirarlo directamente. Al principio, Lorenzo no notó nada fuera de lo común, pero a medida que la luz natural se desvanecía y la noche lo envolvía, la expresión de la niña comenzó a transformarse, la sonrisa se ensanchaba de manera inquietante, y sus ojos adquirían una intensidad fría y penetrante que parecía atravesar el alma del sacerdote. Un escalofrío recorrió la espalda de Lorenzo, y sintió que el aire dentro de la capilla se volvía denso, cargado de una presencia que no era humana. Intentó recitar oraciones, pero cada palabra parecía mezclarse con un murmullo tenue, como si la niña estuviera acompañando sus plegarias con un canto apenas audible, un susurro que resonaba en los rincones más oscuros de la capilla. Con cada minuto que pasaba, la expresión de la fotografía se volvía más real, más viva, la niña parecía moverse ligeramente, inclinando la cabeza, cambiando la dirección de la mirada, y Lorenzo podía jurar que sus labios se movían formando palabras que él no podía entender. Se acercó, temblando, y tocó la fotografía, pero el frío que emanaba era intenso, como si la imagen misma estuviera impregnada de un aliento gélido. Esa noche, Lorenzo permaneció junto a la fotografía, sintiendo que la presencia de la niña llenaba la capilla, envolviéndolo con una mezcla de tristeza y necesidad, como si estuviera pidiendo ser recordada, ser escuchada, ser comprendida.
Las velas parpadeaban y algunas se apagaban sin razón, mientras sombras fugitivas cruzaban las paredes, reforzando la sensación de que la niña no estaba confinada a la fotografía, sino que su esencia se expandía por todo el lugar, observando y esperando. Al amanecer, la luz entró por los vitrales y la fotografía volvió a la apariencia normal, la sonrisa tranquila e inocente de antes, como si nada hubiera ocurrido. Lorenzo, exhausto y con el corazón acelerado, comprendió que aquella niña había encontrado una manera de permanecer presente entre los vivos, de comunicarse a través de un medio que desafiaba toda lógica. Desde aquel día, cada vez que visitaba la capilla, Lorenzo sentía la mirada de la niña sobre él, un recordatorio constante de que algunas almas, incluso después de morir, buscan compañía, atención y memoria, y que los límites entre la vida y la muerte pueden ser más frágiles de lo que cualquier hombre puede imaginar. La fotografía se convirtió en un misterio permanente, un enigma que el sacerdote jamás podría resolver completamente, y cada noche en Cádiz, cuando el viento sopla entre las lápidas y los cipreses susurran sus secretos, Lorenzo recuerda la sonrisa inquietante de aquella niña, un símbolo de que la muerte no siempre significa silencio y olvido, sino a veces presencia, observación y un deseo desesperado de ser recordada. Historia 8. El ataúd que golpeaba desde dentro. En Kansas, Estados Unidos, el cementerio de un pequeño pueblo de Kansas se encontraba sumido en una calma inquietante, donde la luz de la luna reflejaba sombras largas y deformes sobre las lápidas antiguas y los mausoleos de piedra agrietada. El padre Thomas, un sacerdote acostumbrado a lidiar con lo inexplicable, había sido llamado por los trabajadores del cementerio, quienes aseguraban escuchar golpes provenientes de un ataúd recién enterrado, golpes que resonaban desde dentro, profundos y constantes, como si alguien intentara salir desesperadamente de su prisión de madera y tierra. Al llegar, Thomas sintió un frío intenso que no parecía provenir del aire nocturno, sino de la tierra misma, y un silencio pesado que le oprimía el pecho. La tumba estaba intacta, pero cada cierto tiempo los golpes comenzaban de nuevo, rítmicos, desesperados, haciendo vibrar la tapa del ataúd como si alguien luchara por romperla. El sacerdote se arrodilló frente a la tumba, recitando oraciones con voz firme, intentando calmar aquello que estaba atrapado bajo tierra, pero los golpes parecían responder a su presencia, intensificándose con cada palabra pronunciada, como si la fe misma despertara la furia o la angustia contenida. Mientras la noche avanzaba, Thomas percibió que el suelo alrededor de la tumba parecía moverse levemente, como si la tierra estuviera viva, respirando con un pulso propio, y el aire se llenaba de un olor metálico y húmedo, mezcla de tierra fresca y algo que recordaba al hierro oxidado. Las sombras de los árboles se retorcían, proyectándose sobre las lápidas y formando figuras que imitaban movimientos humanos, y el viento parecía traer susurros apagados que pedían auxilio, palabras incomprensibles que resonaban en los oídos del sacerdote y hacían que su corazón latiera con fuerza. Thomas comprendió que aquel ataúd no contenía simplemente un cuerpo, sino un alma perturbada, consciente y atrapada, que reclamaba atención y liberación. Intentó abrir la tapa con cuidado, rezando cada segundo, pero el peso del ataúd parecía aumentar, resistiéndose a cualquier intento de contacto humano. Durante horas, permaneció allí, alternando entre oración y observación, mientras los golpes continuaban, a veces suaves, a veces violentos, dejando un eco que se extendía por todo el cementerio y hacía vibrar incluso las lápidas cercanas. En un momento de silencio, Thomas sintió un frío aún más intenso y una presión sobre sus hombros, como si la presencia atrapada intentara comunicarse directamente con él, transmitiendo miedo, desesperación y una necesidad imperiosa de ser escuchada. Con paciencia y devoción, el sacerdote aumentó la intensidad de sus oraciones, y poco a poco, los golpes se hicieron menos violentos, más suaves, hasta que finalmente cesaron por completo. La luna comenzaba a ocultarse y los primeros rayos del amanecer iluminaban la tumba. El silencio volvió a dominar el cementerio, pero Thomas sabía que la presencia seguía allí, latente, esperando ser reconocida y recordada. Desde aquella noche, el sacerdote visitaba la tumba cada día, llevando velas y palabras de consuelo, consciente de que la muerte no siempre significaba descanso, y que algunas almas podían permanecer activas, desesperadas, dentro de los confines de su ataúd, buscando interacción con el mundo de los vivos. Cada vez que alguien pasaba por el cementerio, Thomas sentía que los golpes podrían volver en cualquier momento, recordándole que la frontera entre la vida y la muerte puede ser frágil, que la fe y la oración son poderosas, pero que ciertas almas perturbadas exigen atención y respeto, incluso desde la oscuridad de la tierra, dejando en su paso un rastro de miedo, misterio y reverencia hacia lo que no podemos comprender completamente.
Historia 9. La cruz que lloraba en Michoacán, México. El pequeño cementerio de Michoacán se encontraba escondido entre colinas cubiertas de niebla y árboles antiguos, cuyas ramas se entrelazaban formando sombras que parecían moverse con vida propia al compás del viento nocturno. El padre Enrique, hombre de fe sólida pero acostumbrado a los sucesos inexplicables, había sido llamado por los pobladores tras reportes de un fenómeno imposible. La cruz central del cementerio, de madera oscura y desgastada por los años, derramaba lágrimas que caían lentamente sobre la tierra, gotas transparentes que brillaban con la luz de la luna y que nadie lograba explicar. Al llegar, Enrique percibió de inmediato la atmósfera sobrenatural. Un silencio profundo lo envolvía, roto únicamente por el susurro del viento y el lejano ulular de un búho. La cruz estaba erguida, solitaria y majestuosa, y sobre su superficie húmeda comenzaban a formarse las primeras gotas, que resbalaban hasta la base, dejando un rastro brillante sobre la madera agrietada. Cada gota que caía parecía impregnada de tristeza, y Enrique sintió que el aire a su alrededor se cargaba de un peso emocional que le oprimía el pecho y le aceleraba el corazón. Intentó acercarse con cuidado, recitando oraciones con voz firme, mientras estudiaba la cruz y el fenómeno. Las lágrimas continuaban cayendo, constantes, como si la madera misma hubiera absorbido el dolor de las almas que descansaban en el cementerio, un dolor que se manifestaba a través de la madera y de la devoción de quienes la rodeaban. Enrique notó que con cada plegaria que pronunciaba, las lágrimas parecían intensificar su brillo, reflejando la luz de las velas encendidas y formando pequeños charcos sobre la tierra húmeda. Una sensación de misterio profundo lo invadió. La cruz no lloraba por un hecho reciente, sino por siglos de tristeza acumulada, por la memoria de quienes habían sido enterrados y olvidados, por las penas de la vida que resonaban incluso después de la muerte. Mientras la noche avanzaba, Enrique percibió movimientos entre las sombras cercanas, figuras borrosas que se deslizaban entre las lápidas, como si observaran, esperaran o buscaran consuelo en la cruz que lloraba por ellas. Un viento frío recorrió el lugar, haciendo que las velas parpadearan y que las lágrimas de la cruz parecieran multiplicarse, resbalando en riachuelos sobre la tierra, como si la madera expresara un lamento silencioso que ningún humano había escuchado antes. El sacerdote permaneció allí horas, recitando salmos y rogando por el descanso de las almas atrapadas en aquel lugar, consciente de que aquel llanto no era casualidad, sino un mensaje de dolor, de memoria y de devoción. Cada lágrima que caía parecía narrar historias de injusticia, de pérdida y de amor, historias que solo podían ser escuchadas con el corazón y con la fe más profunda. Al amanecer, la cruz permanecía húmeda, con pequeñas gotas que reflejaban los primeros rayos de sol, y Enrique comprendió que aquel fenómeno era una manifestación de lo sagrado y lo sobrenatural al mismo tiempo, un recordatorio de que la muerte no siempre significa olvido, y que ciertos lugares guardan memorias que exigen ser reconocidas y respetadas. Desde aquel día, cada vez que el padre Enrique regresaba al cementerio, sentía que la cruz lo observaba, que lloraba en silencio por los vivos y los muertos, y que su presencia servía como puente entre el mundo tangible y los secretos ocultos más profundos del más allá, dejando una sensación de misterio, temor y reverencia que jamás podría olvidar. Historia 10 del hombre que lloraba sin cesar en Burgos, España. Las calles empedradas de Burgos estaban silenciosas aquella noche, envueltas por una neblina que hacía que las farolas proyectaran luces difusas sobre las fachadas antiguas y los rincones oscuros de la ciudad. Cerca del cementerio local, los vecinos comenzaron a hablar en voz baja de un hombre que aparecía cada noche, arrodillado frente a las tumbas, llorando sin cesar, con sollozos profundos que parecían desgarrar la misma tierra. Nadie lo conocía, nadie podía explicarlo, y al amanecer siempre desaparecía, dejando tras de sí un aire de tristeza que impregnaba el lugar durante todo el día. El padre Julián, sacerdote acostumbrado a los misterios que rodean la muerte, decidió investigar aquel fenómeno. Al llegar al cementerio, un frío intenso lo envolvió, distinto al aire nocturno, un frío que calaba los huesos y parecía emanar del mismo suelo. Entre las lápidas y mausoleos antiguos, vio al hombre por primera vez, vestido con ropas oscuras, el rostro oculto entre las manos, llorando de manera incontenible, como si cada sollozo llevara consigo siglos de dolor acumulado. Julián avanzó con cautela, recitando oraciones para protegerse de lo desconocido y calmar el llanto que parecía resonar no solo en sus oídos, sino en todo su cuerpo, como si cada lágrima del hombre fuera un eco que atravesaba su alma. Cada paso que daba, el suelo parecía vibrar ligeramente bajo sus pies, y el aire se cargaba de un aroma a humedad,
tierra removida y un leve toque metálico que hacía que cada inhalación fuera un recordatorio del misterio que enfrentaba. El hombre no se movía, no hablaba, solo lloraba, y en su llanto, Julián percibió un lamento antiguo, un dolor que no pertenecía solo a la vida que había tenido, sino a algo más profundo, algo que trascendía la existencia física, un duelo perpetuo que lo ataba al mundo de los vivos y de los muertos al mismo tiempo. El sacerdote se arrodilló a cierta distancia, intentando ofrecer palabras de consuelo, pero pronto comprendió que aquel llanto no podía ser calmado con simples oraciones, era un ritual, una manifestación de sufrimiento que exigía ser observado y respetado, que buscaba testigos de su pena infinita. Mientras la noche avanzaba, sombras se movían entre las lápidas, formando figuras que parecían inclinarse ante el hombre, acompañando su lamento con silenciosa reverencia. El viento soplaba de manera irregular, levantando hojas y haciendo crujir las ramas de los árboles, y cada sonido se mezclaba con los sollozos, intensificando la sensación de desasosiego y misterio. Julián notó que cada lágrima que caía del hombre dejaba un rastro sobre la tierra, como si sus penas se impregnaran en el suelo mismo, recordándole que ciertas angustias no desaparecen con la muerte, sino que permanecen latentes, esperando ser reconocidas. Cuando el primer rayo de luz del amanecer iluminó el cementerio, el hombre cesó de llorar. Se levantó lentamente, giró su rostro hacia la nada y, sin que nadie pudiera verlo, desapareció entre la bruma matinal, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que el llanto mismo. Desde aquel día, el padre Julián visitaba el cementerio cada noche, consciente de que la presencia del hombre no era un simple fantasma, sino un recordatorio de que la pena y la culpa pueden trascender la vida y permanecer activas, que algunas almas no encuentran consuelo ni descanso, y que la muerte no siempre significa liberación. Cada vez que los vecinos escuchan sollozos nocturnos en Burgos, Julián sabe que es el hombre que llora sin cesar, y que su existencia misteriosa continúa entre la bruma y las sombras, enseñando que la compasión y la observación son tan importantes como la oración, y que algunas historias de sufrimiento son tan profundas que dejan una marca indeleble en aquellos que tienen el valor de presenciarlas. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando los misterios más oscuros, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estos relatos te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias reales de cementerios directamente a ti.